Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, hola Temoris, muy buenas tardes y al público con mucho gusto también. Gracias, Temoris Greco, buenas tardes. Hola Julio, Arnoldo, pues muy triste por España, Sí. pero muy divertido viendo las fotos de Santiago Abascal y la gente de Vox muy deprimidos con la banderita de España aquí en su bar de preferencia, porque traían un hashtag racista, ¿no? Leña al moro, decían, y parece que el moro les dio leña a ellos. Fíjate que fue muy importante, vi el partido intenso, duro, difícil, con un planteamiento táctico de Marruecos, de una defensa muy establecida, tratando de contener al equipo español que no tenía, es decir, fueron muchos jugadores jóvenes, un planteamiento diferente, pero pues fue angustiante el partido y le salió bien a Marruecos y logró en los penales ganarle 3-0 a España, y España se fue sin anotar un solo gol. Pero en términos políticos y geopolíticos, Temoris, ¿qué significa? Porque bueno, hay un júbilo enorme en Marruecos. Pues mira, hay dos maneras de verlo, ¿no? Una es en la confrontación racista histórica, que en lugar de unir a estos dos países, o sea, la conquista llamada árabe de España no fue hecha por los árabes, ese es el mito. La conquista fue hecha por los bereberes islamizados de la zona de Marruecos. Y después, con la reconquista, pues una parte de esos bereberes islamizados que ya se habían mezclado con la población local celtíbera, fue expulsada hacia África, pero otra parte se quedó. Gran parte de los españoles y las españolas, pues tienen ese origen bereber y también judío. Y es parte también de lo que tenemos en México, ¿no? Hay mucha gente que no se da cuenta, por ejemplo, que los mosaicos de Talavera, bueno, hay una inmensa cantidad de elementos que provienen del África bereber que hemos resignificado y vuelto a trabajar en México. Pero el otro también está en que, independientemente de que eso parezca una reivindicación para este sector discriminado que es el de los magrebíes, por el otro lado, Marruecos tiene una dinastía, la de los alawíes, que es una dictadura. Viven una dictadura homófoba, misógina, sumamente clasista, sumamente impositiva, en el que además los migrantes de otros países, por ejemplo, estaba viendo un fabuloso trabajo que hicieron en el periódico El País de reconstrucción de una mortandad que hubo por un intento de entrada a Melilla, que es una colonia española en Marruecos. Cuando he dicho colonia se van a enojar mucho los españoles, pero es una colonia. Fueron aplastados por la policía marroquí y hubo decenas de muertos, con ayuda de la policía española, pero sobre todo por la policía marroquí que los estuvo haciendo pedazos todavía entonces. Entonces, el lado agridulce de esto es que es una victoria que va a celebrar esta monarquía, esta dictadura alawí. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo, ¿le entramos al fútbol y sus implicaciones políticas o nos quedamos en la pura política? Tú dime. Tu micrófono. Ya nos dijeron en el chat que pasemos de fútbol, ¿eh? Ya dijeron, bueno, entonces, mira, aquí hay de todo. Alguien que se hace Fercho dice, Temoris y Arnoldo son closeteros de la derecha. Hubieras invitado a Francisco Cruz, aunque sea uno de izquierda. Marilú Román dice, sí, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Sí, voy a poner la persona que está pidiendo que comparte la publicación, la voy a poner en mi muro al acabar. Está buenísima porque es una reconstrucción gráfica muy, muy interesante. Es un buen ejemplo de trabajo periodístico para Marilú Román. Bueno, bien. Entonces, Arnoldo, ¿pasamos a lo político o nos quedamos pues en lo futbolero? Pues peloteamos, ¿no? Ahora sí que
¿Viste el partido? ¿Qué sentido de la palabra? Vi los penaltis nada más porque estaba chambeando, estaba con un ojo al gato y otro al garabato, y sí me llamó la atención que parecían, alguien aquí dijo, parecen los españoles del Club León, le dije, peor, parecen de la selección mexicana. Híjole. Uy, No atinaron eso ni fue uno. el guanajuatismo reaccionando. Así. Eso. No, no, Arnoldo, a mí me llamó mucho la atención esta convención nacional extraordinaria que realizó ayer el Movimiento Ciudadano, donde Dante Delgado jura y perjura, y bueno, ha de entenderse que es un resolutivo de ese Congreso, que irán solos a las elecciones de 2023, pero sobre todo la de 2024. En la mesa de ayer con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez les preguntaba, a quienes ¿eso ayuda? saludamos, por cierto, ¿Perdón? a quienes les mandamos un saludo. A quienes mandamos un saludo, les preguntaba yo, ¿eso ayuda a Morena o puede ser el camino para una postulación de decisiones de Morena que le complique más adelante el camino a Morena? ¿Qué opinas tú, Arnoldo? Bueno, el gran tema con los políticos mexicanos es que nadie les cree nada y por eso están donde están, ¿no? Y yo creo que juegan con los tiempos, juegan con las coyunturas, administran todo hasta el final. Arnoldo, ¿un político tiene que decir la verdad o las reglas de la política implican no decir la verdad? No en la política mexicana, por supuesto. Yo creo que la política como tal, que es asumir la representación de conglomerados, sea pequeños o grandes, implicaría un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, de congruencia mínima, e incluso cuando hubiese necesidad, no de mentir, sino quizás de ocultar la verdad por razones pues, graves, estratégicas, tácticas, quizás habría en su momento que aclararlo y que explicarlo, y entre más corto el tiempo mejor. Pero no es el caso de esta política que viene no sé, ahí Temor nos podrá ilustrar mejor si desde España y la colonia tenemos esa herencia de estos políticos que van y vienen. Yo me acuerdo de una frase que me parece muy simpática que aplican en España los políticos gallegos y creo que sobre todo provenía del estilo de hacer política de Fraga Iribarne, que decía que cuando te encuentras un político gallego en unas escaleras nunca sabes si sube o baja. ¿Cómo se hacen? Pero bueno, también los mexicanos. Y ya está lleno de anécdotas, lo de Porfirio Díaz y el cajón este del compadre, y bueno, viene acumulándose. Y luego la revolución aportó muchísimo en la picaresca, e incluso don Jesús Reyes Heroles, que tenía un estilo intelectual de hacer política, pues también es famoso por ser un acuñador de frases, y bueno, creo que no caería incluso en ese contexto del político mentiroso, pero acuérdate cuando le dijo a aquel político veracruzano que no había votado, que él como veracruzano no había votado por él, siendo el presidente del partido, creo que era Manuel Carbonell de la Hoz, pero estoy hablando de la prehistoria. Entonces, no, bueno, si algo vendió bien López Obrador a lo largo de sus 18 años de campaña, fue la crítica sistemática a esos políticos que ni los tecnócratas lograron superar el tema, ¿no? Que decían una cosa y hacían otra sistemáticamente, que privatizaban para robarse las empresas, entregárselas a sus cuates con grandes pretextos teóricos sobre el cambio de modelo económico, ¿no? Entonces, bueno, todo este preámbulo para decir que yo no le creo absolutamente a Dante, que está administrando sus tiempos y sus coyunturas para sacarle el mejor partido y el mejor provecho. Y hay quien pueda decir, bueno, pues es legítimo, ¿no? Yo creo que no, porque podría ser más claro. Podría decir, vamos a seguir analizando el tema, vamos a hacer lo mejor para el país, vamos a ver qué pasa, estamos revisando todo. Digo, es un partido en crecimiento, es una bisagra, no le costaría trabajo, pero esas afirmaciones tajantes, a ver quién se las cree, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, ¿el político debe decir la verdad o la verdad es un tema que no pasa por el oficio específico, concreto y práctico de la política? Bueno, mira, ahorita que estaba preguntando Arnoldo que si eso nos viene de los españoles, pensé en una canción de Joaquín Sabina, en donde dice, tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN. Le decía a Felipe González, que en 1982 fue electo sobre una plataforma de campaña de no alinear a España con los países occidentales de la OTAN,
y en el 86, 4 años después, pues ya estaban adentro de la OTAN. Pero no solamente los españoles, o sea, digo, si vamos a cada país o vamos a examinar la política romana, ¿no? Que eran puras traiciones y cuentos también, y no conocemos suficiente sobre anécdotas de la política de los pueblos indígenas que había antes de la llegada de los españoles con su cultura, ¿no? O sea, cómo se habrán comportado las grillas de los aztecas, bueno, de los mexicas, de los mixtecas, de las distintas ciudades mayas, ¿no? Qué tan honestos serían. Me acuerdo, por ejemplo, que los toltecas empezaron a visitar mucho las ciudades mayas, como Chichén, e introdujeron en el juego de pelota, introdujeron el tema de que el ganador tenía que ser sacrificado, que era un honor. O sea, tú jugabas y ganabas y tu premio era que eras sacrificado a los dioses. Y esa era una forma de ir debilitando a las élites mayas que introdujeron los toltecas pues muy hábilmente para tratar de ganar poder. Pero en fin, a mí me parece que depende de qué es lo que se le ofrezca a la sociedad, ¿no? ¿Se le ofrece honestidad o se le ofrece cinismo? Está viendo... o sea, que ya no sé cuántos años está que en cada país llegan presidentes o llegan candidatos que su gran oferta es combatir la corrupción y después pues están metidos hasta el hoyo en corrupción. El último es Cyril Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica y que después de la corrupción tremenda de su antecesor Jacob Zuma, llegó también sobre una plataforma de vamos a acabar ahora sí con la corrupción y lo acaban de agarrar otra vez en corrupción. Es un problema de la humanidad, de los seres humanos. Es algo que pueda ser eliminado, extirpado, o solamente podemos limitarlo creando pues todo posible número de cortafuegos, de salvaguardas para amarrarnos las manos unos a otros. Por eso tenemos 3 poderes, ¿no? Por ejemplo, en una república como la de México. O sea, tres poderes en donde básicamente unos tienen que estarse vigilando unos a otros porque no hay la idea de que pueda haber una confianza plena en nadie. Es una tragedia, pero yo creo que el objetivo debe ser la honestidad. O sea, que no hay que... por eso, por ejemplo, en un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, cuya base, fundamento, su eje, su justificación es la lucha contra la corrupción, la presencia de figuras como Manuel Bartlett, como Ricardo Monreal y otros tantos, pues es inaceptable. Y el recurso que ya hemos criticado aquí, amañas que se suponía que pues iban a eliminar, como por ejemplo el utilizar la persecución judicial y después el perdón a conveniencia para someter a los opositores políticos, pues no debería ser aceptado, no deberíamos reconocerlo como que bueno, o sea, si lo admitimos en este gobierno, pues entonces tendremos que admitir que son inextirpables, que tendremos que vivir con ello toda la vida. Bien, Temoris, gracias. Tenemos en estos momentos la entrada triunfal de nuestro compañero Arturo Rodríguez, quien entra a la cancha en estos momentos en el que vamos 0-0. Bienvenido, Arturo Rodríguez. Hombre, muchas gracias, Julio, por esa presentación. Vienes quemadito, ¿estabas en la playa? Esas idas a Coahuila están costando. No, hombre, estuve hace 10 días en Mazatlán por un compromiso allá, una boda que fui, y creo que todavía no recupero mi color. No estás en tu color como la Martina. Arturo Rodríguez, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Julio. Una disculpa por el retraso, todavía falto y llego tarde, pero estaba ahí en una nota de curiosidad que me pidieron para el portal de Proceso, y me pareció de estas cosas que suceden tan peculiares, de una diputada, María Clemente de Morena, sí, que pidió la
declaratoria de persona non grata para Lionel Messi. Y como bueno, pues no hay asuntos por abordar en la agenda legislativa, como todo es miel sobre hojuelas para los legisladores, pues se le hizo fácil armar En la tribuna. pues ya viene en la Gaceta Parlamentaria ¿Y de qué lo acusa Leo Messi? Literalmente dice, desde una perspectiva soberana, pues fue un acto de desprecio contra México por el tema de la camiseta, la playera. Sí. Vaya, firmada por su suplente, el Canelo Álvarez, ¿o qué? Algo así, ¿no? Qué pena y de qué forma está dejando en ridículo a Morena y al movimiento LGBT, sobre todo al movimiento trans. Esta diputada que en lugar de estar tratando de hacer avanzar las causas del movimiento trans y en general del LGBT, está peleándose está actuando como el Canelo con este tema, confundiendo lo de Messi, va a pelearse en la calle con manifestantes de oposición y convierte su vida privada en un argumento público. Sí, está muy complicado. Arturo, estamos hablando acerca de la decisión, o bueno, el discurso que pronunció Dante Delgado en la Convención Nacional Extraordinaria del Movimiento Ciudadano, en la que dice que van a ir solos rumbo a 2023 y sobre todo rumbo a 2024, que cometieron un error en 2018 en la alianza que hicieron, pero que ahora no lo repetirán. ¿Crees que tienen los candidatos tradicionales, que serían el jalisciense Alfaro, el neoleonés Samuel, el presidente municipal Luis Donaldo Colosio? ¿Crees que tienen fuerza propia o que podrían aprovecharse de decisiones del morenismo? Digamos, el propio Ebrard, si no es postulado, y Monreal, si sale de Morena, que pudiese ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Son especulaciones, pero ¿cómo las ves, Arturo? Pues mira, yo creo, a veces cuando uno trata de analizar la dinámica de los partidos políticos en estos tiempos, pareciera que en realidad estamos asistiendo a un reacomodo, a una realineación de perfiles. O sea, yo, por ejemplo, veo a veces en las redes sociales y en su oportunidad pues, se ha documentado cómo es que en Morena hay muchísimos expriistas recientes o muchísimos expanistas recientes, o sea, gente que no es que haya cambiado su militancia en un momento en el que se dieron condiciones de participación política y mayor apertura para formar parte de los esquemas de participación de los partidos de izquierdas históricos hasta llegar a lo que hoy es Morena o el PRD en su caso, pero hay otros que se están yendo a Movimiento Ciudadano. Entonces, me parece que en este fenómeno de realineación vemos que algunas marcas están teniendo su vida propia y su juego propio. O sea, a mí me parece que muchas veces, sobre todo en la discusión política en la Ciudad de México, se descalifica o se minimiza el potencial de Movimiento Ciudadano. En donde estamos observando pues que hay dos estados, nada más y nada menos que los dos estados con mayor fuerza económica después de la Ciudad de México, en manos de Movimiento Ciudadano. A mí no me sorprende que ellos estén hablando, porque así lo han venido asentando desde 2019. No me sorprende que estén hablando de jugar por la libre, de jugar solos. Creo que la apuesta que ellos tienen es de largo plazo. No creo que tengan como una ecuación viable el poder ganar la presidencia de la República en el 2024, pero sí el de convertirse en una fuerza más significativa, que fue lo que intentaron en el 2021 de manera infructuosa, convertirse pues en el tercero en discordia, en el partido bisagra entre los dos polos, colocarse en el centro de las corrientes predominantes, y me parece que por ahí va. Ahora, y para eso pues sí, tiene a figuras que en su ámbito estatal
pues han tenido buenos niveles de aceptación. No sé cuál sea en este momento la situación de Alfaro, seguro pues tú la conoces a detalle, Julio, pero la situación de Samuel, con todo y lo peculiar, por decirlo de una manera delicada o cuidadosa, pues la forma en la que lo vemos desde la Ciudad de México y desde otros estados de la República, el caso de Samuel es el de un fenómeno que su popularidad sigue vigente en el estado de Nuevo León, aunque tenga malos resultados, aunque se meta en polémicas, aunque haga lo que haga, él tiene un posicionamiento, además es temprano en su administración, pero me parece que son perfiles difíciles de trasladar a otras dimensiones y a otros estados de la República. Entonces, sí, la mejor oportunidad que podría tener Movimiento Ciudadano, pues es justamente el de aprovechar en esta realineación que hay de actores políticos algún inconforme, particularmente creo que cuando hablamos de eso y hablamos de Movimiento Ciudadano, pues muchos estamos pensando de manera natural en Ricardo Monreal, que sería pues quizás la mejor oportunidad de competitividad para ese partido, no para ganar, pero sí para alcanzar un mejor posicionamiento legislativo y en estados de la República. Gracias, Arturo. Don Arnoldo Cuellar, háganos favor de hacer alguna revisión del corcholatómetro. ¿Cómo ves los movimientos de Sheinbaum, que luego anda atorada con este asunto de Xochimilco? Lo de Marcelo Ebrard, que ha anunciado que va a tener presencia, ya representantes en los 300 distritos electorales federales y que los va a recorrer. Monreal entre abucheos e indirectas. Adán Augusto presentando ya hoy el plan B para la reforma electoral en San Lázaro, Noroña, Monreal. ¿Cómo lo ves, Arnoldo? Perdón, ahora sí. Bueno, yo creo que hay un grave lastre de todos los precandidatos de la Cuarta Transformación, que es el propio López Obrador. O sea, ese peso que está por encima de ellos, no por debajo de ellos, no deja a ninguno despuntar de alguna manera y todos están únicamente tratando de hacer dos cosas, de agradar o de no distanciarse mucho de Andrés Manuel López Obrador y dos, de afianzar una tímida personalidad que no acaba de cuajar porque están limitados por las acciones y el discurso presidencial y de ahí no pueden salirse. Si hay que ir a marchar, hay que ir a marchar, si hay que defender el plan B, etcétera. Tímida, ¿no? Personalidad, Arnoldo, o sea, ninguno de ellos asume una Frente postura propia. Frente al López Obradorismo, sí. O sea, incluso el Marcelo Ebrard, que en un momento dado fue una especie de par de López Obrador, cuando corrían juntos por el tema Presidencia de la República, Ciudad de México, y que creo que fueron a una encuesta, etcétera. Sí. Hoy no, es que la fuerza de López Obrador ha aumentado de manera exponencial en cuanto a su base social. A ver, no es lo mismo ser el tapado de un presidente declinante y emproblemado tipo Peña Nieto, tipo Díaz Ordaz, tipo Echeverría, a ser el tapado de un presidente que no baja de una popularidad entre el 60 y el 70%, que tiene una combatividad nunca vista desde la silla presidencial para denostar, afrentar, defenderse, caricaturizar, etcétera, a sus adversarios políticos y que no suelta la agenda en ningún momento de cómo enfrenta el gobierno e incluso ese movimiento amorfo que todavía es Morena detrás del gobierno, la agenda, las problemáticas, las coyunturas, que además tiene una velocidad impresionante para cambiar las coyunturas, para salir de una determinada situación polémica y inventar otra, donde quizás tenga algo de ventaja y trae al país, a la opinión pública, a la oposición y a sus propios precandidatos dando bandazos, ¿no? Entonces estas cosas medio tristonas de andar pintando bardas por todo el país, sin un planteamiento programático, de no tener ninguna posición frente a problemas muy delicados, muy graves, la violencia, la situación internacional del país, el reacomodo de las fuerzas económicas globales, donde
Digo, Marcelo por ahí de repente habla, vino a León este fin de semana, perdón por guanajuatear, pero así pasó, y habló ante empresarios. Por cierto, un auditorio de 90% de empresarios panistas, hablando de globalización y del gran momento que vive México por el distanciamiento de Estados Unidos con China, etcétera. Pero acá lo dice Soto Voce y en esos auditorios, no lo está diciendo afuera en el mundo de ninguna manera, ¿no? Ni como un portavoz del gobierno. Cuando está en las mañaneras, está acotadito y bien peinadito y dice lo que le pide el presidente y ya. Y El bueno, menos, perdón, Arnoldo, el menos acomodado o débil en esa clasificación que tú haces, ¿sería Fernández Noroña? pero juega ese papel muy cómodo de ser el equipo al que nadie le va, y que logró pasar y que empató y hoy eliminó a España en penaltis, que todo es ganancia para Fernández Noroña. Entonces, ese es un asunto, pues, digo, le pone sabor al caldo, es un buen acompañante, pero no es un competidor real. Perdón, yo sé que nos está escuchando muy probablemente. No, bueno, pero pero así aquí, lo veo, ¿no? claro. Bien, gracias, Arnoldo. Y bueno, Don incluso Monreal, que ya se achicó, ¿no? Ya dijo que va a dar su lucha dentro de la 4T y que ya no le chiflen y que le hace sentimiento al presidente, pero tampoco está planteando cuestiones abiertas. A ver, un candidato que dijera, mira, lo hizo Calderón con Fox. Digo, Sí. hay que mencionarlo, cuando le renunció después de que lo quiso regañar por el evento en Jalisco y se fue a echar mano de su ascendiente sobre el panismo, que en realidad lo tenía mucho más sólido que el de Vicente Fox, y arrebatarle la candidatura, ¿no? Uh-huh. Bien, Arnoldo. Arturo, ¿alguna invocación del Puebla con... Estabas ahorita haciendo así de pónganse la franja o qué, Arturo? No, Ah, yo te veía, decía, bueno, está aquí. Bien, Arturo. Temoris Greco, Temoris, ¿cómo ves este corcholatómetro? ¿Cómo ves a cada uno de los personajes que convergen en este escenario previo a la elección 2024? Tu micrófono, Temoris. Gracias. Es que pasó aquí un señor del PAN, ¿Del Partido Acción Nacional o del no, pan de comer? del PAN de comer, entonces traía una cornetita. Bueno, en cuanto a las corcholatas no guindas, ¿no? O sea, estamos viendo este evento que están teniendo los de Movimiento Ciudadano. Y ese, o sea, yo creo que hay una alineación de intereses entre los del dueño, el patrón de Movimiento Ciudadano, el dueño de la franquicia, y el empresariado regiomontano. Y el empresariado ha tenido que escoger, tenía dos corcholatas, Samuel y Luis Donaldo Colosio, y pues parece que no quedaron muy convencidos con el tiktokismo de Samuel y Mariana, que además, pues ellos todavía les aguantan para rato, ¿no? O sea, le quedan 5 años en el poder a Samuel en la gubernatura. Entonces parece que en lugar del tiktokismo están escogiendo la fuerza del nombre, la fuerza del apellido. Luis Donaldo Colosio Rojas es un absoluto desconocido en el país. O sea, nadie fuera de Monterrey sabe quién es. Posiblemente si uno va a San Nicolás de los Garza, hayan oído hablar de él. Pero fuera de Monterrey no se lo conoce. No ha hecho absolutamente nada, no tiene un mérito. Ganó la alcaldía de Monterrey, la presidencia municipal de Monterrey, sobre el apoyo que le dio el periódico El Norte, que es Reforma. Y fuera de eso no ha hecho absolutamente nada, no ha dicho nada célebre, no ha sostenido una posición interesante, o sea, es una persona que hasta el momento no ha dado frutos, se ha mantenido en la grisura. Sin embargo, tiene un nombre que, independientemente de que la gente sepa exactamente qué pasó, es un hombre que tiene reconocimiento, tiene una buena marca. Entonces se están apostando, se lo vimos desde que el grupo Reforma el Norte lo metió a las encuestas por la puerta de atrás, cuando absolutamente ninguna casa encuestadora lo estaba considerando, y de pronto ya
ya Reforma lo ponía capaz o sea, al frente de toda la oposición, por encima de Anaya y de Margarita Zavala y de todos, y capaz de competir con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. O sea, es una introducción artera. Hoy estaba viendo encuestas de Reforma sobre la popularidad de los últimos 5 presidentes en el 4º año de mandato, y yo decía, el problema de esas encuestas, el problema que tiene Reforma es creerse sus propias encuestas. O sea, hay un autoengaño ahí, porque adulteran, como se dice, cucharean las encuestas. Entonces, bueno, pues van a apostar por Colosio. Yo supongo que Dante Delgado irá midiéndole el agua a los camotes, pero pues ahí tienen muy buenos argumentos económicos para darle por ese lado. Y como ya estaba viendo Arnoldo, pues ellos han sabido en la política, en las políticas en escenarios multipartidistas, el tercer partido, que es el partido que se establece, o la tercera vía, que es la que se establece cuando hay 2 bloques importantes, suele sacar ventaja, porque es la que llaman en inglés the kingmaker, es el que se queda con ese pequeño porcentaje de votos, que si lo lleva para un lado o para el otro, finalmente define quién se queda con la caja de cereal. Históricamente en Alemania ese papel lo jugó el Partido Liberal Demócrata, que un año jugaba con los socialdemócratas y la siguiente elección con los cristianos-demócratas, y de esa forma definía que lo que hacía. O en el caso de Israel, lo hicieron siempre los 2 pequeños partidos religiosos ultraortodoxos, que aunque eran pequeños, tenían un buen 10% de los votos, que depende de quién se lo dieran, pues también definían quién se queda con la caja de cereal. Entonces yo creo que esa es la apuesta de Dante. Y es una apuesta que tiene todo el sentido político. O sea, él dice, ¿dónde meto mis canicas? ¿Dónde obtengo un mayor beneficio? Jugando por la libre, ya tenemos Jalisco, ya tenemos Nuevo León. Incluso, como hipótesis de trabajo, debemos considerar si no existe una posibilidad de que haya un entendimiento tal vez no hablado, no aclarado, no pactado, para un entendimiento entre Dante y el presidente. Recordemos que ya en 2 ocasiones Dante apoyó las candidaturas presidenciales de Andrés Manuel. Si no hay algún tipo de entendimiento en el que Dante pues juega este papel de favorecer las candidaturas de Morena mediante la división de la oposición y rescatando lo que caiga de este espacio. A mí me parece que es porque existe una posibilidad de que esto sí se esté dando así. Y pues bueno, pues vamos a ver a un joven candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, montándose en su nombre, sin experiencia política, sin un contenido político que haya mostrado hasta el momento, sin madera, pero bueno, pues algunos votos les va a conseguir. Bien, gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el corcholatómetro? ¿Cómo ves el desarrollo, los problemas, las expectativas de los diferentes integrantes de este elenco rumbo a 2024? Arturo. Pues mira, yo soy de la idea de que, como lo hemos dicho desde hace 2 años quizás, 1 año cuando menos, 1 año desde pasada la elección intermedia del 21, pues el presidente López Obrador hizo este juego y con ello asumió el control total de la sucesión presidencial, o al menos de la definición, yo creo que de la sucesión presidencial de 2024. Y me parece que quienes tienen un perfil competitivo, ya mencionados por ti, por mis compañeros, están en estos momentos en la construcción de algo con una idea que se ha logrado posicionar, me parece que de una manera bastante amplia, como lo es el hecho de que Claudia Sheinbaum es la pues favorita del presidente. Y yo no podría afirmarlo, tampoco rechazar esta especie, pero sí me parece que el periodo tan prolongado de promoción individual está llevando a un límite a cada uno de los aspirantes de autodescarte.
Es decir, conforme van pasando los meses, ellos van emprendiendo acciones y en ocasiones pueden cometer errores que los pueden dejar fuera de la contienda. Si en este momento pensáramos estrictamente en cómo va el corcholatómetro, yo creo que quien ha construido una percepción ganadora es Claudia Sheinbaum. En ese sentido, pues es quien tendría la delantera en este momento. Sin embargo, insisto en que hay muchos factores de los que podemos todavía estar discutiendo, al menos durante un año, para pues saber cuál será la definición del presidente. Y claro, del pueblo bueno y sabio que elige y todo eso, pero del presidente. Oye, Arturo, ¿y entonces piensas que lo de Claudia, la apariencia de gran delantera que lleva, pudiera ser algo que a fin de cuentas no resista justamente el tiempo y las vicisitudes que se vendrán, cuando menos, pues todo el año que entra hasta finales, cuando debería ser la postulación oficial? ¿Crees que es engañosa esa apariencia de delantera de Claudia? Yo creo que es engañosa primero que nada porque apenas empieza a conocerla el resto del país. O sea, en la Ciudad de México sabemos quién es y todo, pero hay un posicionamiento y un primer avance que es de conocimiento en el territorio nacional y en eso anda. Yo no diría que pueda ser una falsa apariencia. Lo que yo creo es que es todavía incierto, que así como puede consolidarse y ya volverse de definitiva inalcanzable para los demás, puede ser que no, que cometa errores que la hagan irse rezagando. A veces, por ejemplo, cuando observamos ciertos fenómenos políticos electorales, no medimos ámbitos periféricos. Por ejemplo, Ebrard tiene un posicionamiento importante entre los sectores jóvenes del electorado, que me parece que no ha logrado conseguir Sheinbaum. Eso, claro, puede ser frívolo, puede responder a su estrategia TikToker, puede a sus guiños respecto a determinadas expresiones musicales, su conducta juguetona en este asunto de las redes sociales, pero me parece que con un equilibrio bien logrado respecto a su profesional, su aspecto profesional, su trayectoria. Y es un plus, mientras que Sheinbaum está en un proceso de darse a conocer. Yo lo que creo es que las ecuaciones pueden variar en los próximos meses dependiendo de si cometen errores o no, de si cometen aciertos y quién tiene los mejores aciertos de al menos estos dos contendientes que considero son los más serios. Bien, gracias. Arnoldo Cuellar, Adán Augusto entregó hoy el plan B de la reforma electoral a los diputados. Le preguntaron que quién había redactado esa iniciativa y dijo que la elaboró un grupo de trabajo integrado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, abogados de la Secretaría de Gobernación y otro de la Secretaría de Hacienda. No quiso decir cuáles eran los puntos en concreto de este plan B. Dijo que sería una falta de respeto darla a conocer antes de que se presentara ante el Pleno, pero dice que total y absolutamente se respeta la Constitución con este plan B. ¿Cómo ves, Arnoldo Cuellar, estas prisas? Porque pareciera que hay la intención de darle una celeridad al procesamiento de este plan B, que como el propio presidente de la República ha dicho, pues es un plan acotado, no es tan ambicioso como el plan A, pero bueno, algo es algo. ¿Cómo ves el tema de reforma electoral y lo que puede significar, Arnoldo Cuellar? Antes un poco sobre lo que hablaba Arturo y luego me conecto con esto. Sí, señor. Yo creo que el adelantamiento de Claudia solamente está en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador, que es algo muy fuerte y que es algo que sus contendientes saben que pues, pesa, pero no está en el terreno amplio ni de la opinión pública, ni de la construcción de un planteamiento político
más interesante, más completo, más claro que el de sus oponentes. Lo cual me Temuris, con estas intervenciones de don Arnoldo, nos van a tundir aquí en el chat y todos los que están afiliados a quién sabe cuántas cosas. No, no te creas, no te creas. de la derecha. Arnoldo, dale con toda libertad, tú lo sabes. Dale, por favor. No, ya me dijeron de cosas, bueno, pues, está bien. Pero estamos acostumbrados, ¿no, Arturo Rodríguez? ¿Cómo nos va con la crítica? Pues, ¿qué hacemos? Ahora sí que aquí estamos. Dale, Arnoldo, para adelante. Yo sí lloro todas las noches. Los botes a Marripa acá en Guanajuato me tienen bien entrenado. No, bueno, entonces estamos en el juego del tapadismo, justo el que el presidente reniega, o sea, cómo quedar bien con el presidente, no en el juego libre que él ha dicho, un poco en esa pantalla que quiere jugar, de que pueden correr libremente y plantear cosas. La verdad es que no pueden plantear cosas porque si se salen del guión planteado por el propio presidente de lo que él quiere que sea su gobierno, el cierre de su gobierno y la continuidad de sus políticas, pues ahí perderían rápidamente. Eso, ahí es donde está la debilidad de la que hablaba yo hace rato. Ahora, el tema de la reforma electoral entra en lo mismo exactamente, por eso está vulnerado de origen. La reforma electoral acotada o la que se planteó antes es el tema de Adán Augusto, es la ficha con la que él quisiera ser corcholata. Fíjate el juego, son candidatos corcholatas que están fichando, ¿no? Pues no, eso va a ser rechazado en la Cámara de Diputados por todos lados, y ya se vio que incluso por los aliados, porque ¿cómo va a votar el Partido Verde por disminuir el dinero que recibe? Ustedes ven al Niño Verde trasladándose de Cancún a vivir a Iztapalapa, por ejemplo. No, pues no lo creo, ¿no? Y viven de eso, y vive la familia completa, y una bola ahí de adláteres adicionales, y cada vez tienen menos votos, entonces no creo que eso vaya a transitar. Pero esa es la orfebrería, digamos, por la que tendría que pasar la mecánica de la reforma. En el fondo está claro que es imposible para cualquier sistema político reformar las reglas del juego la víspera de las elecciones. Eso no podría transitar de ninguna manera, porque va a dejar afectado cualquier cosa que ocurra o que surja. Ya la elección está metida en una polémica absolutamente politizada. Y bueno, no sé si es lo que el presidente quiera, ¿no? Pero definitivamente nos lleva a un escenario muy, muy complicado. No se le puede meter mano a una ley electoral un día antes ya me están criticando porque hablé de Iztapalapa. Yo hablaba del Niño Verde, mis respetos a Iztapalapa. Sí, ya vi. Ángeles azules. Sí, claro. Carlos Herrera dice, en Iztapalapa no los queremos que se queden allá, pondrían en vergüenza a Iztapalapa. De todo, mira, Jesús Serrano dice, otro genial análisis de Arnoldo. Pues claro que el presidente busca la continuidad, traigan a otro. La verdad es muy pobre su instrumental. A ver, enseñe su instrumental, doctor Arnoldo. Como buscaba la continuidad Salinas y no lo logró, y como la buscaba Fox y no lo logró, pues es el sistema métrico sexenal, ¿no? Y complicadísimo cambiar esa historia así nada más, ¿no? Pero bueno. Bien, gracias Arnoldo. Temuris, ¿cómo has visto el tema de estas protestas como la que se ha producido en Xochimilco, que tiene muchos aspectos técnicos, a lo mejor difíciles o complicados, pero en general pareciera que hay pues una serie de expresiones y denuncias de grupos sociales que están contra decisiones que afectan el agua, la viabilidad, la gentrificación en la Ciudad de México, protestas también en el propio terreno del Tren Maya, por grupos no necesariamente conservadores, algunos de izquierda y de izquierda social que están actuando, que van a dar incluso una conferencia de prensa mañana respecto a este tramo 5 del Tren Maya. ¿Cómo ves la politización electoral? Está tratando de sofocar expresiones de protesta social como estas de las que estamos hablando. Híjole, es que quería tocar un tema anterior, luego la reforma electoral. Ya ves, Arturo, yo les propongo temas, me esmero en estar pensando en la pregunta, no que así ya sea, y nomás nada, Arturo, mira, o sea, no te creas, hombre. Voy a tratar nada más quería hacer un comentario. Yo no sé qué cuentas va a rendir Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. No creo que nada espectacular.
porque no ha hecho nada espectacular. O sea, ha tenido buenas respuestas a problemas coyunturales. Recordemos que aunque lo anuncie, aunque las cosas las anuncie el presidente, es tarea del secretario, del canciller, idearlas, y si fue una idea del presidente, pues entonces implementarlas. Pero en todo caso, es su área de responsabilidad. Entonces él, sí, pues sacó lo de sacar a Evo de Bolivia, eso estuvo bien. Lo de la cumbre de las Américas, de no aceptar las exclusiones que estaba imponiendo Washington, y por lo tanto el presidente no fue, eso estuvo bien también, pero son temas coyunturales. En lo que se ha planteado más de largo plazo, y aquí hemos señalado que son ocurrencias. O sea, ocurrencia fue lo de que vamos a reemplazar a la OEA, vamos a acabar con ella y a crear un nuevo organismo. Y pues eso, no hay nada. Lo de que México vaya a proponer un plan de paz para Ucrania, que no sé por qué nos toca, que además encabece Narendra Modi, que es un fascista, el presidente de India. Y pues eso, ¿dónde está? Nada. Y lo habíamos dicho aquí, en el chat nos criticaron mucho, pero díganme dónde están todas esas ideas. Pero en donde sí podríamos haber tenido alguna trascendencia, o en todo caso, Marcelo Ebrard podía haber operado, pues no lo ha hecho. Por ejemplo, en la elección de cabezas de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde lo único que hizo Ebrard fue mandar a Gerardo Esquivel, el vicegobernador del Banco de México, pues mandarlo al rodeo, o sea, lo subió al toro sin sombrero, sin botas y sin reata. Y pues ahí pues acabó en el suelo en un segundo. Y como dijo el presidente Boric del Chile cuando vino acá, es que no hubo una operación. O sea, no los países de izquierda no les sirve de nada ser de izquierda si no se ponen de acuerdo. Entonces yo creo que está ahí muy delicado el tema de Ebrard. Ahora, lo de Xochimilco, que es un tema importante, porque es un tema de operación política. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay una represión? O sea, cuando la policía les pegó a las muchachas que estaban protestando a principios de 2020, antes de la pandemia, ya llevaba Claudia Sheinbaum más de un año al frente de la ciudad, pero todavía podía alegar que, bueno, que hay cosas que hay como cosas que se van quedando, bueno, que hay que cambiar comportamientos, un espíritu de cuerpo, una cultura corporativa de la policía. Pero 4 años después, aquí hay de dos sopas. O no han hecho lo suficiente, no les han bastado 4 años para cambiar esa cultura violenta que persiste en la policía de la ciudad, o tiene gente que la está saboteando, que está intentando provocarle conflictos, generar incendios aquí. Pero hubo una represión contra la gente de San Gregorio Acapulco en Xochimilco, que necesita no solamente tener consecuencias en cuanto a las sanciones que deben aplicarse, sino también en ya por fin erradicar esa cultura. La izquierda acaba de cumplir 25 años al frente de esta ciudad y todavía la policía sigue actuando de esa forma. A mí me parece que no hay que una disculpa. Ni tampoco en la falta de operación política al momento de tratar de conseguir el apoyo de la gente a las políticas de la ciudad, a menos que esas políticas de plano sí estén muy perdidas. Porque hay una crítica que se está haciendo desde los pueblos de Xochimilco, una crítica de izquierdas, que dice, sí, en efecto, no es que se esté privatizando el suelo de conservación. Lo que pasa es que más de la mitad de ese suelo se le está cambiando el uso a suelo rural. Y si con la protección, que es mucho más elevada que había en cuanto a suelo de conservación, no se ha logrado evitar la urbanización de partes de este suelo, pues ¿qué va a pasar cuando se baje el nivel de protección a suelo rural? Ese es el planteamiento de fondo que se le está haciendo y al cual el gobierno de la ciudad a mí me parece que no ha sabido responder, porque a veces tampoco están tan claras cuáles son esas prioridades. En el momento que hace unas semanas Claudia Sheinbaum anunció una alianza con Airbnb, que cuando pensamos que esta plataforma no son solamente las señoras que tienen un cuarto libre
y que lo ponen a renta para ayudarse a solventar sus gastos. Son transnacionales, financieras, de bienes raíces, y esto lo ha estado explicando muy bien Ingrid Urgelles, esta académica chilena, que están llegando a transformar la forma en que los bienes raíces, la forma en que la gente vive en la Ciudad de México, y a expulsar población, que la expulsen de algunas zonas, digamos, más populares, que es donde la gente se quiere quedar, en la Condesa, en la Roma, pero la gente expulsada se va a otras zonas, donde a su vez expulsa a los que viven ahí, y así se va yendo la población hacia la periferia. Sí. Entonces, esa alianza no ha sido bien explicada, o sea, cuál es el beneficio que le da a la ciudad, ni cuáles son los límites, ni siquiera se ha publicitado el texto de la alianza. ¿Cuáles son los límites que le va a poner el gobierno de Claudia Sheinbaum para que no acaben sacando a toda la gente y moviendo a todo el mundo a una parte de la sociedad que esté, pues, menos, claro, o sea, con esta progresiva expulsión de población? Claro. Bien, Temoris. Arturo Rodríguez, llega el momento de la gustada sección del postrecito, así es que puedes traer postre coahuilense, guanajuatense. No, ese le toca a Arnoldo. Del que tú quieras, Arturo Rodríguez, lo que quieras agregar en esta parte final del programa, Arturo. Pues muy rápido, mira, nada más añadir a lo que ya mencionaba Temoris. A mí me parece que el proceso represivo en este país está en marcha y forma parte de una forma de hacer política y de gobernar en México, independientemente de la afiliación partidista. Sé que mucha gente tiende hoy a pensar bien de los gobernantes, o de uno en particular, quienes con él participan, pero me parece que el tema, hay un... perdón, es que apareció un mensaje. Me parece que... Nos querías presumir tus ojos, no te hagas, Arturo. No, es muy claro. Hemos estado observando en la represión, en las represiones feministas en Guadalajara, en León, Guanajuato, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Quintana Roo, inclusive con heridas de bala, que lo hemos visto desde el inicio del actual sexenio, con el caso de Samir en el estado de Morelos, con las normalistas de Chiapas y los normalistas de Hidalgo, y que, bueno, pues hoy se expresa en la Ciudad de México con el caso de Xochimilco. Pero nada más para cerrar mi comentario, diría que la represión es parte de una forma de gobernar y de hacer política continua y generalizada, transversal a todos los partidos políticos, y que yo no exculparía a Claudia Sheinbaum, como lo hizo ya el presidente López Obrador, porque el presidente luego también es muy acomodaticio. O sea, yo me acuerdo que con frecuencia decía que no era posible que se cometieran determinados actos sin que lo supiera el presidente. Entonces, a conveniencia o a contentillo, ¿verdad? Cuando es en los güeyes de mi compadre, pues sí. Pero en este caso me parece que la jefa de gobierno no puede librarse de la responsabilidad que implica el haber activado un proceso represivo en Xochimilco. Y si no es así, si ella no supo, pues también mal. ¿Cómo no va a estar enterada de una cosa de esta naturaleza y de esta dimensión? La única salida es que se implementen y se apliquen las sanciones que se tengan que aplicar por la violación de derechos humanos que se haya incurrido en ese lugar. Dicho eso, nada más porque tú lo solicitas con frecuencia en el caso del estado de Coahuila. Oye, Arturo, nomás déjame precisar esto. ¿Tú entiendes que se ha echado a caminar un proceso de represión relacionado con la agudización de la lucha político-electoral? No, yo creo que forma parte de una situación continua y generalizada histórica. Así son los políticos mexicanos, que no les gusta que alguien se oponga a sus designios, y que cuando reclaman ese derecho a mandar, a imponer su criterio, y hay un proceso de rebeldía, generalmente acuden a algún tipo de represión, algún tipo de coerción, que a veces puede ser económica, cuando privas a un sector o a un grupo de satisfactores económicos,
psicológica, cuando esta tiene que ver con el desprestigio, el ataque, el golpeteo a la imagen pública de quien el poder considera su adversario, o física, cuando el poder pues acude a estas prácticas de agresión, de hostigamiento, de intimidación o las más graves de prisión política, tortura, desaparición forzada y muerte. Entonces, creo que ese proceso está activo desde hace décadas o siempre ha estado activo en este país y que lo que vemos no forma parte más que de un proceso que tiene una continuidad histórica que a veces la gente suele ir pensando bien de sus gobernantes porque quieren, porque le convencen, por lo que sea, pero que en realidad está en la forma de hacer política en México. Bien, Arturo. ¿Y el postrecito coahuilense a petición colectiva? Pues mira, básicamente creo que es un momento de definición. La semana pasada, por la información que tengo, la semana pasada concluyeron las encuestas estas para definir al coordinador de los comités de defensa de Cuarta Transformación en el estado de Coahuila. Hay un puntero en el conocimiento general, que es el senador Guadiana, un segundo que es el exdiputado Luis Fernando Salazar y un tercero que es el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía. Sin embargo, en las ecuaciones que suelen aplicarse a las encuestas morenistas, creo que, y principalmente la ecuación presidencial, pues el candidato muy probablemente sea anunciado en estos días y sea el subsecretario Mejía Verdeja. Me parece que no terminará la semana, o sea, no llegaremos al sábado sin tener el nombre de quien coordinará estos comités y en consecuencia será el abanderado de Morena a la elección de gobernador del próximo año. Y por el lado de el PRI, el PAN, el PRD, pues ya va muy encaminada la coalición para impulsar con toda seguridad al secretario de Desarrollo Social del Estado, Manolo Jiménez Salinas. En el caso de Morena, me parece que el interés estriba en saber si ante el resultado el senador Guadiana rompe o no, si se va a Movimiento Ciudadano o no. Como en el caso del PRI y sus aliados, está el saber si el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, acepta sin más la elección que se dé de candidato o rompe o se va al proceso electoral con brazos caídos. Ayer fue su informe y pareciera dar a entender que se suma y asume un discurso ya de unidad pensando en los proyectos del municipio. Más o menos el mensaje era ese. Eso es lo que percibo en el estado de Coahuila, pero esta semana es importante porque se da la definición, particularmente la morenista. Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, déjame nada más dar a conocer que el Tribunal Oral Federal 2 de Argentina condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Desde luego, esta es la primera decisión judicial. Puede haber y seguramente habrá la recurrencia a otro nivel y esto se puede llevar todavía algún tiempo, pero la resolución final. Pero por lo pronto, hoy, aunque los ponentes pedían 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, quedó en 6 años de prisión y una inhabilitación, digamos, de por vida para ocupar cargos públicos. Mientras no haya una sentencia definitiva, ella podrá competir todavía electoralmente, que es lo que está en su horizonte inmediato. Bueno, Arnoldo, postrecito, incluso guanajuatense, si fuera el caso. Pues regional, porque yo creo que hay varios problemas desde Zacatecas hasta Querétaro, pasando por Aguascalientes y Guanajuato en temas de seguridad. Sí. Ahora ya el verbo guanajuatizar se usa en todas partes. La prensa de Querétaro que dice, se está guanajuatizando Querétaro, etc. Pero
llamar la atención de que mientras esto es una situación que cubre una amplia región de estados, además en el centro del país, bien comunicados, que además producen una parte importante de las exportaciones mexicanas, el clúster automotriz, que está ubicado básicamente en estos estados del centro, San Luis Potosí incluido, para no hacerte menos, Julio. Gracias, gracias. Pues el tema de Xochimilco brinca de una manera más destacada en los medios de comunicación. Entonces, esto sí tiene que ver un poco con el tema de la politización de los conflictos sociales de cara a la situación preelectoral y a la electoral que ya se viene. No que no sea grave, no que no haya errores de, como decía Temoris, de operación política en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en su policía, en su organismo operador del agua potable, que luego tiene una prepotencia enorme estos organismos porque con el pretexto de que están resolviendo problemas, pasan por alto cualquier mediación o construcción de consensos o lo simulan, ¿no? Pero eso tiene una magnitud y otra magnitud tiene acá lo que está pasando que no está recibiendo la misma atención. Y sí quisiera nada más decir ya para cerrar que es donde deberíamos estar escuchando a los aspirantes a presidir este país a partir del 2024 y creo que ninguno lo está haciendo. No lo están haciendo los de la oposición, no lo está haciendo, por ejemplo, Enrique de la Madrid, que con este talante académico está yendo a todo el país recorriendo universidades y clubes empresariales con una perspectiva analítica, pero no está abordando el tema de la violencia. Marcelo Ebrard aquí en Guanajuato el fin de semana dijo que la violencia que vivía Guanajuato no era un impedimento para el crecimiento de la atracción de inversiones, que es el mismo discurso que le venimos escuchando al PAN hace años, ¿no? Y que ya no es tan cierto, porque ha disminuido ciertamente también el volumen de esa atracción de inversiones, por muchos motivos, incluido este, ¿no? Entonces, nada más dejar ahí el tema. Yo sí creo que también los periodistas deberíamos voltear a estos personajes que abiertamente quieren encabezar este país 6 años más, que toquen los temas que nos están a los ciudadanos afectando de manera drástica en estas ciudades donde de pronto una balacera en un centro comercial, el asesinato de una masacre ocurrida en el vecindario donde viven miles de gentes, etcétera, no parece que merezca mayor trato bajo esta lógica de que no hay que hablar de la inseguridad, no hay que magnificar, y mientras las condiciones que la permiten siguen prevaleciendo, ¿no? Bien, Arnoldo, vamos con Temoris Greco. Temoris, postrecito ya para cerrar esta mesa y este programa, por favor. Pues comentar que una serie de organizaciones de investigación y sociales han pues, llamado la alerta sobre el tema minero en México. La industria minera, bueno, las minas, el territorio nacional fue entregado con la ley minera a empresas con muchísimo dinero, capaces de corromper a cualquier político y funcionario, a quienes les ha sido concesionada gran parte del territorio y que devuelven muy poco al país, muy poco al país. Somos riquísimos en términos de minerales, pero las empresas se lo llevan, extranjeras y también mexicanas, especialmente Grupo México, aunque Salinas Pliego y Carlos Slim también tienen intereses mineros muy importantes. Todo es Grupo México de Germán Larrea. El presidente dijo que no iba a entregar ninguna concesión en ese sexenio. El problema es que ya gran parte del país está concesionado y eso se sigue sacando. Entonces, estas organizaciones dieron una conferencia de prensa que fue pues largamente ignorada por los medios de comunicación, o sea, la mayor parte de la gente no se está enterando. Hay una nota en La Jornada de hoy que recomiendo a la gente que busquen para que se enteren más, pero no debería ser ignorado porque es un tema que tiene que ver con el futuro del país y cómo aprovechamos nuestros recursos. Lo que ellos piden no es solamente que no se entreguen concesiones, sino que se reforme la ley minera para que el país pueda efectivamente sacar provecho de estos recursos y no que como hasta ahora pues solamente se lo lleven y además destrocen el medio ambiente, vayan en contra, hostiguen a las comunidades y maten. Las mineras ordenan matar a líderes sociales. Entonces, que esto se cambie es muy importante. Y lo otro es, bueno, el jueves va a entrar en Netflix
bueno, en una plataforma, en una cierta plataforma de streaming, la película A Plena Luz sobre el caso Narvarte. Ya entrevistaste hace un rato a Alberto Arnaut, el director, Julio. Bueno, solamente les recuerdo a quienes no vieron esa entrevista, que es sobre la masacre de la Narvarte, sobre cómo la Procuraduría con Miguel Ángel Mancera, en lugar de averiguar quién asesinó, quiénes son los autores intelectuales de la masacre de la Narvarte, que recuerden que fueron 4 mujeres y un hombre, entre ellos 2 ligados al estado de Veracruz, Nadia Vera y el fotógrafo Rubén Espinosa. En lugar de eso, se dedicaron a esconder pistas, a adulterar las investigaciones, a proteger a los asesinos intelectuales, a los autores intelectuales de este asesinato. Pero ahora ya también son 4 años que lo tiene la Fiscalía de Ernestina Godoy y prácticamente no ha habido avances en esta investigación. Se llama A Plena Luz, está el jueves en Netflix. Bien, pues muchas gracias, Temoris. Gracias, Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muchas gracias. Y ahí hay que recomendarle a Arnoldo Cuellar que necesita patentar esa expresión guanajuatizar, que fue aquí de la mesa de periodistas con Astillero, y ya te la andan plagiando ahí todos los medios. Querétaro y Zacatecas. Perfecto, Arturo. Pues oye. Sí. ¿No? Ande, ¿no? Como dicen allá en nuestra tierra, Arturo. Y además, gracias. Sabiendo que las oficinas del Indautor están muy cerca del Covadonga, creo que me voy a animar a darme otra vuelta. Híjole, pero son una bronca esos del derecho de autor. Yo para conseguir todo lo que es los derechos de autor para la columna y todo, es una burocracia terrible. Arnoldo, gracias y buenas tardes. Nada más comentar que la cabeza del país sobre la derrota española me parece que puede ser muy aplicable a las corcholatas nuestras. Dice, España no sabe qué hacer con la pelota y se despide del Mundial. Ay, órale, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, buenas tardes. También, ¿no? ¿Perdón? Para terminar, dijimos que íbamos a ir y venir entre el fútbol y la política. Sí, así es. Temoris, gracias y buenas tardes. Gracias. Y pues no solamente es derecho de autor, Arnoldo, es derecho de admisión al Covadonga. Digo, háblame. Yo te pediré visa y antes de ir y cualquier cosa de eso. Es que Arturo, se nos hace que Temoris lleva comisión ahí en el Covadonga porque invita montones de gente y luego ahí estamos todos felices de la vida en torno al patriarca Temoris Greco. Gracias, Temoris, gracias, Arnoldo, gracias, Arturo. No digas eso, que me mandan el Me Too. Sí, calla, sí es cierto. Ahora sé fin al patriarcado. Ahora sé por qué Arturo no llegó ese día, seguramente. Oye, por cierto, ya están diciendo en el chat que tienes muy bonitos ojos, el guapo Ben y todo, Arturo, ¿eh? Así que no sientas que... O sea, lo que hacemos para que venga más seguido. Sí. No sé. Oye, bueno, nada más invitar a quienes nos escuchan a seguir en redes sociales, en mi caso, @Temoris en Instagram y en Twitter, y facebook.com/Temoris. Gracias, Julio, gracias, Arnoldo, gracias, Arturo. Nos vemos el próximo martes. Gracias, hasta pronto.